En la clásica, la enumeración de tres formas de costumbres jurídicas relacionadas de una u otra forma con la ley, costumbre según ley, es aquella que realiza una constante aplicación de la norma legal, sin contradecir, por supuesto, sus exposiciones y ajustándose a su letra. De manera tal que entonces la costumbre, fuera de la ley, tiene como norte corregir los errores o deficiencias que presenta la norma legal. De manera tal que debe prever todo aquello que no está previsto en la ley. Entonces la costumbre contra la ley no es más que aquella que puede derogar la ley perjudicial. En un principio, la aprobación tácita de los individuos de un específico grupo social, la que originaba el llamado derecho consuetudinario, luego fue el soberano el que detentó esa función creadora. Hoy es nuevamente el grupo social de la nación, pero por intermedio de las cámaras legislativas. De manera tal que un elemento interno sería el consentimiento del pueblo, según otros, la convicción jurídica del pueblo. El elemento interno entonces sería la forma de manifestarse esa costumbre. Para otros autores que uno a lo largo del tiempo ha consultado, la costumbre rige la consecuencia de esas tres condiciones esenciales. En primer lugar, el elemento material, que es el uso largo y constante denominado consuetudo. Este, a su vez, requiere tres caracteres de formación: formación espontánea, práctica regular y constante, y por supuesto duración, vicción del carácter jurídicamente obligatorio del uso, y por supuesto la tercera condición, que esa costumbre no sea contraria a los principios fundamentales de la organización política y económica. Repito este elemento por si no me logran captar en la primera idea de lo que trato de explicar. Decía que para muchos autores, o varios autores, la costumbre rige la consecuencia de tres condiciones esenciales. Entonces tenemos, en primer lugar, un elemento material que es el uso largo y constante denominado consuetudo. Este, a su vez, requiere tres caracteres: formación espontánea, práctica regular y constante, y lo que se conoce como una duración más o menos larga. La segunda condición, que es el elemento psicológico,
la convicción del carácter jurídicamente obligatorio del uso. Y la tercera condición, que esa costumbre no sea contraria a los principios fundamentales de la organización política o económica. De manera tal, entonces, que el derecho escrito no es más que aquel que tiene un autor cierto, verificable. En Roma estaba constituido por el conjunto de todas las normas jurídicas que se fueron elaborando y se fueron promulgando por la persona u organismo con la capacidad legal para poderlas producir. Entonces, la fuente del derecho escrito en Roma fueron abundantes. Lo forman, por supuesto, como ya hemos mencionado, la ley, los plebiscitos, los edictos de los magistrados, los senados consultos y las constituciones imperiales. Se adiciona otra fuente de derecho escrito adicional, como fueron las respuestas de los jurisconsultos. Repito, para que quede claro este tema o este punto del tema, las fuentes de derecho en Roma fueron muy abundantes, y si yo les pregunto, les consulto en algún parcial cuáles son las fuentes del derecho o cuáles fueron las fuentes del derecho escrito en Roma, la respuesta es las fuentes del derecho escrito en Roma las conformaron la ley, los plebiscitos, los edictos. Por supuesto, estos edictos eran promulgados por los magistrados, entonces serían los edictos de los magistrados, los senados consultos, las constituciones imperiales y las respuestas de los jurisconsultos. Dejando este punto claro, pasemos ahora a la parte final del tema que nos convocó el día de hoy para culminar. Hablemos del ius civilis y del ius gentium. Es admitido por todos los autores que uno pueda consultar, que el derecho en Roma estaba dividido en tres grandes grupos. El derecho natural, el derecho de la gente o el derecho de gentes y el derecho civil. Así lo manifestó Ulpiano, quien dijo que en Roma el extranjero era considerado como en principio como un enemigo, y por consiguiente, como el extranjero era considerado como un enemigo, carecía, por supuesto, de todos los derechos. El intercambio, producto de las innumerables guerras en que se involucraba el Imperio Romano y de las relaciones que, por supuesto, traían como consecuencia la interconexión constante y existente
entre los miembros del pueblo romano con toda la civilización conocida en la antigüedad, el intercambio de productos, el comercio, hizo que se flexibilizara más tarde ese concepto y se calificara luego entonces al extranjero, lo pasara de considerarlo un enemigo a considerarlo como un peregrini. Que era considerado un peregrino, traducido a nuestro idioma. Terminada pues la conquista de Italia, los extranjeros se dividen entonces en dos grupos: el de peregrinos latinos y el de peregrinos ordinarios. ¿Quiénes eran los primeros, los peregrinos latinos? Fueron agrupados en tres categorías: los latinis veteris, los latinis coloniaris y los latinis juniani. Esta terminología, latinis veteris, los latinis coloniaris y los latinis juniani, los vamos a estudiar en clases posteriores. Hoy simplemente los vamos a mencionar como introducción en esta nuestra primera clase que tenemos el día de hoy. De manera tal que, puesto que los peregrinos ordinarios no podían invocar las normas del Ius Civilis, solo eran aplicables, recuerdan, esas normas del Ius Civilis eran aplicables a los ciudadanos, ni los del Ius Latin, estos cuando eran oriundos de un mismo país estaban facultados para invocar su ley de origen, que eran la les peregrinori, me disculpan el latín, la les peregrinorium, mi latín es muy pésimo, de verdad que sí, a los fines de que regularan sus relaciones jurídicas recíprocas, pero no aplicable a las controversias entre extranjeros de diferentes orígenes, ni las surgidas entre extranjeros y ciudadanos romanos. De manera tal que para solucionar estas situaciones se fue elaborando paulatinamente, por supuesto, un derecho positivo, un derecho nuevo, fundamentándose en las concepciones jurídicas extranjeras que constituyeron en su totalidad lo que se denominó el Ius Gentium. Fue creada entonces la magistratura del praetor peregrinus o el pretor peregrino, que tenía la autoridad para intervenir en los actos jurídicos entre extranjeros. Y más tarde, por supuesto, en la época imperial, para regular todas aquellas relaciones entre romanos y extranjeros, sirvió, por supuesto, la función de la magistratura del praetor peregrinus o el pretor peregrinus. Desde el punto de vista formal, el Ius Gentium llegó a tener su fuente principal en el edicto del pretor. Paralelamente a esta formación se crearon en Roma
dos instituciones para proteger a los extranjeros, las cuales se denominaron el Hospitium y el Patronatus, que significan la hospitalidad y la defensa, admitidos pues como prácticas netamente humanitarias, se convirtieron en instituciones públicas organizadas por el Ius Hospitialis, que consolidó y se desarrolló en el Ius Gentium, el derecho de la gente. También, por supuesto, entonces, este derecho de la gente enriqueció el orden procesal, evidenciándose una mayor flexibilidad y excluyéndose los términos sacramentales en todos los procedimientos. Esta misma flexibilidad se extendió a los negocios jurídicos, dándole, por supuesto, prioridad a todas las intenciones de las partes. El derecho civil, denominado entonces el Ius Civium Romanorum, el Ius Civium Romanorum, significó pues el conjunto de reglas que gobernaban las relaciones jurídicas de los ciudadanos entre sí o con todas las autoridades públicas. De manera tal que hasta este momento vamos a dejarlo hasta aquí en esta clase de hoy, en la parte de lo que es el derecho subjetivo, el derecho objetivo, el derecho natural, el derecho positivo, el derecho público y el derecho privado. Hasta este momento hemos tocado esas instituciones y vamos a cerrar nuestra clase de hoy refiriéndonos a unos pequeños puntos que nos van a señalar por qué es importante el derecho romano. ¿Para qué nosotros debemos estudiar el derecho romano? ¿Cuál es la verdadera importancia? Primeramente, es el más conocido por su gran numerosa fuente de producción de normas, tanto de conocimiento como de su producción de normas en sí mismo. En segundo lugar, considero que es de mucha importancia el derecho romano, porque indudablemente viene a ser el más interesante por su evolución. Comienza primero para un pequeño pueblo, ese que se agrupó en la antigua Italia, y a través o después de su evolución termina convirtiéndose en la estructura conformada por todas las instituciones jurídicas de un vasto imperio, uno de los más grandes conocidos en toda la historia de la humanidad. También considero que es importante porque, por supuesto, es el más completo, el más extenso. Recuerde que lo hemos dicho al principio de la clase, nace en el siglo VII a.C. y permanece en su vigencia hasta el siglo VI después de Cristo. Constituye pues la base fundamental de la formación jurídica, ya que su estudio tiende hacia el ideal de la perfección, tratando por supuesto de equiparar al derecho positivo con el derecho natural.
y tomando en cuenta la opinión de los filósofos, la opinión de los dirigentes religiosos cristianos, se adapta a las variaciones sociales, económicas y políticas, enriqueciéndose con el aporte de sus innumerables fenómenos y de la evolución completa de lo que era la vida en el imperio. Y por último, es una gran influencia de la mayoría de las legislaciones modernas que se basan en sus obras, en sus principios, por su gran lógica y por el profundo análisis deductivo. Hasta aquí es la clase de hoy. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima clase.